con el Facebook. Ya está el doctor. Vamos a chequear acá, vamos a ver si está ya la señal transmitiéndose. ¿Puede usted hacer lo mismo? ¿Puede ir compartiendo? Si es que ya estamos transmitiendo por LM Digital. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo está? Disculpe usted la demora, pero hubo un problema técnico acá. Ujú. Ya, así que ya estamos acá. Bienvenido pues a LM Digital, doctor. Gracias. Gracias a Bueno, ustedes por la invitación. voy a hacer Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor. doctor Gracias. Sorón también, muy Gracias. buenas Buenas tardes. tardes. Bien. Bueno, 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 hoy día vamos a tratar el tema en Perú, en UCI. Nos hicimos nosotros la pregunta y quiero dar la bienvenida en primera instancia al presidente de la Ciudad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Jesús Valverde Guamán. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y para compartir con ustedes las experiencias en cuidado intensivo. Muchas gracias. También la bienvenida al doctor Sorón. Muy buenas tardes, doctor Sorón, nuestro muchas asesor. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctor Valverde, primero queremos empezar por entender un poquito lo que es la medicina, ya que esta profesión es tan exclusiva de ustedes y tan especializada en muchos temas. ¿Qué es la ¿Me medicina están cortando? intensiva? No le escucho. A ver un ¿Se fue segundo. la señal? A ver, ahora me escucho. Ahora sí le escucho. Ya, voy a acercarme mejor a Ahora mí. sí. Ok, ¿qué es para usted, en todo caso? Queremos entender un poquito qué significa la medicina intensiva. Bueno, la medicina intensiva es una especialidad médica, ¿no? Es una especialidad médica igual que otras especialidades que conocen ustedes como cirugía, ginecología, pediatría. Es una especialidad que tiene 3 años de formación. Es un posgrado, hay que hacer una especialidad en un hospital, con docencia en una universidad, y nos formamos en el manejo del paciente grave, ¿no? El paciente crítico o potencialmente crítico, ya sea de origen médico o complicaciones quirúrgicas, ¿no? Es una unidad especializada, que es el área más importante de un hospital. Cuenta con un equipo multiprofesional que trabaja, está comandado por el médico intensivista e integrado por el enfermero intensivista, el técnico especialista en área crítica y otros profesionales como el nutricionista, el psicólogo, el farmacéutico, ¿no? Todos Claro, englobados en darle soporte avanzado de vida a un paciente grave. ok. Nosotros, el día de ayer, el reporte del MINSA ha sido que tenemos, se han hecho 3.191.850 muestras hasta el día de ayer, los cuales han arrojado 647.166 casos confirmados con COVID-19, resultados negativos 2.544.684. Hay hospitalizados en este momento 12.364 personas a nivel nacional. Hay personas de alta, se han dado 455.457 y hasta la fecha o hasta el día de ayer han fallecido 28.788 personas. ¿Qué reflexión le merece, digamos, estos resultados, digamos, comparativamente con otros países? Ya que, por ejemplo, en el área que ustedes están, la unidad que ustedes dirigen, digamos, de cuidados intensivos, es donde nadie quiere llegar, donde nadie quisiera estar. Es un área, digamos, ya prácticamente está uno camino al cielo, camino al más allá, ¿no? Entonces, ¿qué análisis le puede arrojar a usted este reporte que nos ha dado el MINSA el día de hoy? Bueno, en primer lugar, que me parecen que hay dos lecturas acá, ¿no? Primero, que estamos pagando consecuencia de que nuestros servicios de salud no han sido los óptimos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Carecemos de personal médico en un número suficiente. Y tercero, pues que las personas son, por lo que vemos en las últimas semanas y por noticias, que ha sido muy irresponsable, ¿no? En su cuidado personal, ¿no?
Entonces, hay un crecimiento importante, creo que somos el quinto país en el mundo con número de casos, y creo que estamos en primer lugar en mortalidad global por 100.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, mi análisis también va más allá, ¿no? La mortalidad no es más alta en cuidado intensivo. La mortalidad más alta es en las áreas de hospitalización general. Nosotros tenemos un número limitado de camas, ¿no? Que aproximadamente viene a ser el 10% o un poco menos de las camas hospitalarias que están destinadas a COVID. Actualmente hay alrededor de 12.500 camas ocupadas por pacientes COVID, y cuidados intensivos solo tiene alrededor de 1.400 a 1.500, ¿no? Incluido las camas de emergencia. Entonces, la mortalidad no está englobada en cuidado intensivo. Nosotros hemos llegado a reducir la tasa de letalidad en cuidado intensivo, que empezó bastante alto, es conocido, ¿no? Empezamos en un 90% de letalidad y hemos ido reduciendo a lo largo de semanas. Y Entonces, ahorita estamos, ese reporte que emite entonces la OMS, en lo que refiere que el 2% nada más de personas que son intubadas sobreviven al COVID. ¿Esto es cierto? Entonces, no, ¿no es no, cierto? No, 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 no tengo los no datos es, exactos. no, no. A ver. Actualmente en cuidado intensivo en Perú por lo menos hemos llegado a reducir la tasa de letalidad a un 50%, ¿no? En un Empezamos, 50%. sí, en Perú estamos así, estamos en ese promedio. Sorprendentemente, esa información que yo tengo que le dio del 2% solamente que sobreviven, es un No, no, médico no, que me ha dado no, esa por información. supuesto que no, o sea, no. Hemos empezado sí bien mal, empezamos con una mortalidad en 90% de Ujú. letalidad y hemos ido reduciendo, ¿no? Esta es una enfermedad nueva, esta es una enfermedad que recién hemos aprendido a lo largo de las 5 meses y medio que estamos en pandemia en Perú, y los reportes que arrojaban eran distintos, ¿no? Por ejemplo, un reporte que llegó de Estados Unidos, Nueva York, hospitales de Nueva York, los pacientes que ingresaban a ventilación mecánica, el 92% fallecían, ¿no? Eso fue hace aproximadamente 3 meses y medio atrás. Igual Ya. en Italia, en España, que han tenido muchos casos, llegaban a un 80-70%. Hoy en día ya se ha reducido notablemente la mortalidad. Inclusive hay estadísticas que indican que no necesariamente el paciente necesita ingresar al cuidado intensivo como para tratar de, digamos, sobrevivir, ¿no? También se puede manejar en la área de hospitalización con sistemas de que llamamos no invasivos, y es un medio inclusive más efectivo para que el paciente pueda salir digamos, de una situación crítica como es el COVID, ¿no? Ok, entonces voy a tener que hacer un llamado a mi amiga, doctora, a ver si usted ya nos está viendo, ahí le pasé el enlace, para que usted me refiera de dónde sacó, usted me dijo que sacó esa información de la OMS y que me decía solamente que en el Perú el 2% de las personas que entraban a UCI sobrevivían. Ahora, por otro lado, yo me preguntaba también, eh, ¿quiénes son las personas, como usted dice, que hay otras que no necesariamente van a UCI? ¿Qué condiciones se necesitan, digamos, para que un paciente ustedes lo califiquen y pueda ingresar a UCI? Bueno, en primer lugar, todo paciente que tiene un problema respiratorio severo y que sea candidato a requerir soporte avanzado de vida es un paciente que debe pasar a cuidado intensivo, ¿no? Dentro de los criterios de ingreso que manejamos es el paciente que está con falla respiratoria, llamamos, ¿no? Esta enfermedad eminentemente tiene compromiso respiratorio, luego tiene compromiso cardiovascular, neurológico y renal, pero vayamos al compromiso respiratorio, que es el que engloba a la mayoría de pacientes, ¿no? Entonces, pacientes que llegan a la emergencia de cualquier hospital y vienen con síntomas de problemas respiratorios severos, son candidatos a ingresar a cuidado intensivo para hacer lo que llamamos la terapia activa o monitoreo. Sin embargo, nos hemos visto, pues, por la escasa cantidad de camas, de que los ingresos a UCI han sido bastante pocos, ¿no? Entonces, como le mencionaba, cuando empezó esta pandemia, las camas UCI eran alrededor de 820 camas UCI, ¿no? Y a correr del tiempo ha ido incrementando, actualmente manejamos aproximadamente 1.400 camas, y ya es el tope, ¿no? De cantidad de camas UCI. Entonces, ¿Diría usted para que son necesarias entonces? las ¿O camas UCI todavía faltan? no faltan, o sea, nosotros, el número ideal de camas UCI para enfrentar esta pandemia hubieran sido 3.300 camas.
¿no? Ok, el triple. Es el 10% más o menos por la relación de 10 camas UCI por cada 100.000 habitantes, que es el estándar mundial, ¿no? Entonces, para 33 millones de habitantes necesitábamos 3.300 camas. Hemos empezado con 820, hemos llegado alrededor de 1.400, todavía faltan, pero ya el recurso humano no da para más, ¿no? El recurso humano también es bastante limitado. Claro. Ahora, claro, usted tiene razón cuando usted dice, por ejemplo, el presidente a veces políticamente decía, no, vamos a poner camas y todos pensaban pues que comprábamos un ejemplo, una cama en Villa El Salvador y la poníamos en el hospital, entonces la gente se preguntaba por qué razón tan fácil es poner una cama y por qué razón no se hace esto más rápido. Y es que no es tan sencillo, ¿no es cierto? ¿Podría explicarnos, por favor, para que nuestro público entienda? El poner una cama no significa físicamente la cama como tal, sino la cama también significa que tiene que ir con otros implementos adicionales y, por supuesto, una cama especial que debe tener esto, no puede ser cualquier cama, ¿o sí? No, por supuesto que no. Es que se ha reducido mucho el término de cama UCI a pensar en una cama física Sí, y una nada cama más, ¿no? cualquiera. Claro, la Una cama que cama uno física, tiene en su no, habitación. ya. Pero la cama UCI engloba un binomio, ¿no? Y engloba lo que es la infraestructura y lo que es el recurso humano calificado. Entonces, la infraestructura es una cama propiamente multipropósito, no es cualquier cama, un monitor de funciones vitales y un respirador. Eso es lo esencial y básico. Adicionalmente, otro tipo de equipamiento biomédico, Ya. aspirador de secreciones, bombas infusoras, ¿no? Electrocardiogramas, entre otros equipos más. Esa Esos es son los una parte, requisitos indispensables para tener una cama. así La es. Y cama, el espacio claro, físico que tiene también que ser importante porque no se puede colocar en cualquier lugar. Se tiene que tampoco. colocar en un lugar donde haya una toma de oxígeno, porque estos ventiladores van conectados a oxígeno. Ya. Y tiene que tener un área mínima requerida también, por el espacio que ocupa una cama y por el movimiento que hay alrededor de la cama, ¿no? Que aproximadamente son 12 metros cuadrados por cada cama. Entonces, es un espacio especial, es un área que tiene que estar ya diseñada, no se puede colocar en cualquier lugar, ¿no? Salvo en situación de desastre, podríamos colocarlo en un ambiente que digamos que ha sido especialmente modificado para esto, pero es de manera transitoria. Ujú. Entonces, esta es una parte del binomio. La otra parte es el recurso humano calificado. O Que sea, no hay cualquier, legislación, pues. cualquier profesional médico no puede manejar un ventilador mecánico, no puede manejar un paciente crítico, e integralmente el grupo profesional está compuesto también por la enfermera intensivista, que no es una enfermera general, el técnico especialista en área crítica, que son lo básico y esencial, ¿no? Entonces, la ausencia de uno de esos le quita validez a la cama UCI. Ya, ok. Bien, para que ustedes se den cuenta, amigos de LM Digital, porque nosotros en nuestra ignorancia pensamos que por qué el presidente no pone tantas camas si es tan fácil comprar las camas, por ejemplo, en Vía El Salvador, en cualquier sitio, e instalarlas, ¿no? Es tan fácil, pero no se necesita solamente la cama físicamente como tal, sino todo el equipamiento que usted está mencionando y también el personal especialista en el área incentivista. Eh, ¿Por qué razón o qué cantidad, en todo caso, qué cantidad de profesionales tenemos actualmente en esa área, en UCI? Antes de la pandemia, nuestro registro de médicos especialistas en medicina intensiva eran 700 médicos, ¿no? Registrados en el Colegio Médico del Perú. Había alrededor de 2.000 enfermeras especialistas y no especialistas en unidad de cuidado intensivo, o sea que tenían experiencia en el manejo, y Ya, alrededor de 1.200 técnicos. Ese era nuestro manejo de recurso humano calificado. es poco, Para ¿no? ese número de, para ese número de profesionales, Ujú. si hacemos, digamos, un esfuerzo, digamos, de duplicar nuestra capacidad operativa, podríamos llegar a manejar aproximadamente 1.400 camas, no Ya, más, ¿no? ya, Entonces ya hemos llegado al tope, ya estamos al claro. tope, ¿no? O sea, porque si yo atiendo al paciente uno y tengo 12 pacientes, la calidad de atención tiene que ser similar entre el uno y el último, Claro. pero se tiene que mantener esta calidad de atención porque estos pacientes son muy críticos, muy graves y no se puede perder la visión del manejo del paciente. ¿Y Si yo me cuántos, cargo de más pacientes, no los voy a atender bien a todos. por supuesto, y cuántos pacientes puede atender un médico incentivista? El estándar antes de la pandemia era un médico por 6 camas, por 6 camas.
Ese era el número ideal, ¿no? Y eso es lo que está escrito en las normas técnicas que manejamos también en el Ministerio de Salud, Y ¿no? actualmente, como estamos en época de guerra, ¿cuánto es lo que atienden normalmente? Ya, ok. De los 700 médicos intensivistas que empezamos esto, hay muchos médicos también que por temas de comorbilidades, por temas de salud, también dieron un paso al costado y tuvieron que mantenerse en cuarentena. Entonces nos hemos quedado alrededor de 550 médicos, nada más, ¿no? Entonces, actualmente, según la normatividad del Ministerio de Salud, un médico intensivista puede atender 12 camas, pero con el apoyo de una segunda línea de médicos no intensivistas. Hablo de cardiólogo, de internista, de neumólogo que nos apoyarían en la unidad de cuidado intensivo y ya se viene aplicando en algunos hospitales del Perú, ¿no? Entonces, no Ahora, en todos, ujú. Ahora, en no en esta todos, área, sí, disculpe, disculpe el corte. Y en esta área no puede entrar cualquier otra persona, un estudiante, digamos así, a no, asistirlos. no, Tiene no. que ser una persona experimentada. Una, por lo menos un médico que tenga, mire, para que tenga una idea, hoy en día es tanta la escasez inclusive de médicos especialistas de otras ramas que estamos trabajando con médicos generales en cuidado intensivo. Estamos trabajando porque ellos nos están apoyando en la parte administrativa, que tampoco no hay que olvidar, ¿no? O sea, no es solo Claro. una capacidad operativa, sino administrativa y también de vigilancia, ¿no? Entonces, estamos trabajando con médicos generales que obviamente tienen una limitada capacidad de respuesta, pero están, digamos, dentro de la formación piramidal que manejamos. El médico intensivista es la persona responsable y dirige a todo el comando de especialistas que están alrededor, ¿no? Para 12 camas. Ok. Y actualmente, eh, ¿qué porcentaje? Porque pareciera que solamente todas las enfermedades ahora son COVID. Ya nadie se enferma de otra cosa, ni nadie muere de otra enfermedad. Entonces, digamos, ¿qué porcentaje ingresan a UCI por el tema del COVID y qué porcentaje entran por otras enfermedades? Eh, Actualmente ya prácticamente la mayoría de hospitales son hospitales COVID, ¿no? Ya inclusive cuidado intensivo ha sido dedicado exclusivamente a esta enfermedad. Salvo hospitales, digamos, que tengan mayor capacidad, por ejemplo, el Seguro Social, la Ujú. relación que hay más o menos entre camas UCI de COVID y no COVID viene a ser aproximadamente 10-1, ¿no? O sea, por cada 10 camas de COVID hay una ¿Ya? cama no COVID. Entonces, eso explica la cantidad notable de pacientes no críticos, no COVID, que se ha reducido, ¿no? Esto Claro. no es porque haya desaparecido la enfermedad, las otras enfermedades, sino porque esos pacientes se han replegado a su domicilio, vienen siendo atendidos de manera domiciliaria. La cantidad de pacientes también que por accidentes graves también se ha reducido por el tema de la cuarentena y todo. Entonces, sí hemos atendido pacientes no COVID, pero en un porcentaje bastante limitado, muy limitado, ¿no? En Ya, la relación que le menciono. claro. Y hay gente que se moría también, bastante gente por el tema de accidentes, ¿no? Había bastante Así es. mortalidad en esa Ujú. área, si podríamos llamarlo así. Sí, sí. Teníamos Eh, más o menos un tercio de pacientes en cuidado intensivo de trauma o politraumas y ya no los vemos, ¿no? Porque sí, pues, la verdad, pues los cuidados de cuarentena se han replegado, ¿no? claro, se ha reducido. Ahora, ¿cuál es la cifra normal de oximetría en un paciente COVID-19? Bueno, esto también es un tema que nos ha causado mucha controversia, ¿no? Digamos, es una de las sorpresas que trae esta enfermedad, ¿no? Eh, Mire, nosotros habitualmente cuando teníamos un paciente que venía con insuficiencia respiratoria, estoy hablando antes de la pandemia, la saturación que considerábamos anormal era por debajo de 90, ¿no? 90%. Digamos, los rangos de normalidad están entre 92 y 100%, ¿no? Cuando veíamos un paciente que venía con 90%, que era lo común, ingresaba digamos, a recibir lo que se llama el oxígeno. Cuando venía con 85% ya era, digamos, una situación más crítica, ¿no? Y eso ya era el punto de corte inferior. En estos pacientes con COVID hemos visto que, digamos, de manera sorprendente, estos pacientes llegan con una saturación bastante baja. Hablo de 70% aproximadamente. 70-60% y el paciente viene consciente. Viene caminando, te da buenos datos, no está desorientado. Es la fisiología que se ha adaptado a esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos la hipoxia feliz. O sea, el paciente está con una baja concentración de oxígeno, pero está, digamos,
dentro de todo no está mal, ¿no? Porque está Claro. consciente, tiene buenas funciones vitales y salvo su saturación está bastante baja. Eh, la misión es que la saturación de estos pacientes llegue por lo menos a más allá del 92%. Es por eso que reciben oxígeno de primera intención. El oxígeno hoy día es el fármaco más importante para combatir esta enfermedad, ¿no? ¿Ok? Ya. Si este paciente no tiene buena respuesta a la oxigenoterapia convencional, o sea, esto de ponerle una mascarita o ponerle una cánula y no llegar a los valores adecuados, va a ingresar a lo que llamamos ya la ventilación mecánica, ¿no? Que es colocarlo a un ventilador, ya sea invasivo o no. Y cuando ustedes hablan, por ejemplo, que tiene el pulmón que está comprometido un 30%, un 50%, ¿a qué se refiere cuando dicen ustedes eso? Hablamos de que esta enfermedad ingresa al pulmón y lo inflama, ¿no? Lo inflama y hace digamos, un posicionamiento de manera periférica hacia la parte central. Entonces, por tomografía, hacemos un cálculo tomográfico de cuánto está tomado el pulmón. Hablo de los dos pulmones, o sea, en global, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes tienen compromiso respiratorio cuando tienen más allá del 30% de compromiso pulmonar. Uno puede tener 30% y no tiene manifestaciones porque tiene buena tolerancia el paciente, tiene buena reserva pulmonar. Hablo de pacientes que anteriormente estaban sanos, pero Ujú. si son pacientes que ya arrastraban una enfermedad pulmonar previa, obviamente su reserva es mucho menor, ¿no? Claro. Pero el global de pacientes que vemos son pacientes que no han tenido nunca una enfermedad previa, ¿no? Son Ellos, digamos, son favoritos a sanarse rápidamente, entonces. tampoco, porque, o sea, el asunto es de que no solo es el compromiso pulmonar, sino todos los factores de riesgo que vienen asociados. Son pacientes que no tienen enfermedad pulmonar previa, pero son diabéticos, son hipertensos, y el común es que sean obesos. Entonces, eso da mucho pronóstico de recuperabilidad. ¿Y por qué razón? Eso hemos escuchado siempre, que una persona obesa tiene más peligro de contraer el COVID y tiene más peligro de muerte también. ¿Por qué Ujú. razón? ¿Por qué razón un gordito o una persona obesa reúne esas condiciones? Bueno, lo que se asume es que genéticamente su sistema inmunológico está bastante venido a menos, ¿no? Son más susceptibles a infecciones. Lo otro es la estructura anatómica. Un paciente obeso respira con los 2/3 de pulmón superior. La parte inferior está, digamos, desplazada por el abdomen. El abdomen desplaza el diafragma hacia arriba y la parte inferior generalmente es un área que el paciente no ventila porque obviamente está desplazado por el diafragma. Entonces son pacientes que ya previamente tienen, digamos, una anatomía distinta y respiran con lo poco. Esta enfermedad tiene compromiso periférico y va tomando de afuera hacia adentro del pulmón y es una explicación de por qué ellos tienen mayor compromiso respiratorio y tienen poco pronóstico, ¿no? Entonces, esa es la estructura anatómica, ¿no? El posicionamiento del abdomen sobre el tórax, que lo Claro, hace por eso es que distinto. lo vemos que siempre les falta el oxígeno, fueran como asmáticos siempre los. Así es, así es. Uno en el común diario lo ve a un gordito que está subiendo unas escaleras y cuando llega, digamos, a un piso 2 o 3, llega fatigado, ¿no es cierto? Y claro. Así es lo que vemos. Entonces, porque este paciente no respira con toda su estructura anatómica, ¿no? Se siente cansado. Y al no Entonces, utilizar, digamos, todo el pulmón, esa parte que no utiliza el pulmón, se compromete también, comienza a también, dañarse. esta enfermedad viene con compromiso de la parte basal hacia la parte superior y de la parte periférica hacia la parte central, ¿no? Entonces, hay compromiso en ese orden. Ya. Y bueno, falta estudiar todavía un poco más porque el paciente obeso tiene cierta predisposición a complicarse más, ¿no? De repente, otros estudios genéticos, inmunológicos podrían darnos luces, ¿no? Claro. ¿Y a ustedes cómo los han encontrado? Yo me imagino, bueno, no sé, pensando yo acá por mi lado de comunicador y periodista, pero usted como médico, cuando usted lo encontró la pandemia, ¿qué es lo primero que usted dijo? ¿Qué es lo que usted se le cruzó por la mente? Bueno, nosotros hemos estado, digamos, revisando ya desde el mes de enero los reportes que llegaban de la parte de Asia, ¿no? De China, de Wuhan.
pero la verdad Pero no, nadie pensaba que iba a llegar acá a Perú. es que ha habido otras pandemias que no han llegado al Perú, ¿no? Sí, claro. Ha habido el otro SARS que no llegó, que fue el 2003, el 2008, no llegaron a Perú. Ujú. Entonces, dijimos esto va a ser algo parecido, o si llega va a ser como la influenza, que va a ser que llegó y se manejó, puedo tener cierto caso de afrontar una situación que no llegó a más, ¿no? Pero ya los reportes eran cada vez más intensos, sobre todo, y llamó la atención mucho que países del primer mundo como España e Italia estaban siendo doblegados, ¿no? Por esta enfermedad. Entonces, llegar al Perú iba a ser una zona de muy Claro, complicada, ¿no? pero claro, si esos países tienen unos estándares de salud, de calidad en la salud muy altas, y Así es, nosotros siempre hemos estado por lo debajo, ¿no? así Ahora, es. ¿cuánto se ha avanzado en digamos, en esta época de la pandemia, en estos 4 meses o 5? ¿Cuánto se ha avanzado en el tema sanitario? ¿Cuánto se ha mejorado? ¿O simplemente estamos dando manotazos de ahogado por donde podemos? No, solo estamos apagando incendios nada más, ¿no? No. Ahorita estamos tratando de solucionar el problema tapando incendios, creando hospitales transitorios, mejorando ciertos hospitales, ¿no? No sé en qué van a acabar las unidades de cuidado intensivo después de esto, ¿no? O sea, si van a nuevamente replegarse las áreas que tenían o van a crecer. Falta tener claridad en cuanto a las políticas de salud, cómo se va a manejar de acá en adelante, todo, ¿no? Y hay Yo una... creo, Sí, sí, así es, por sí, favor. dígame. No, yo creo que hay que, digamos, definitivamente este es un llamado de atención a que todo el sistema de salud mejore, ¿no? No hay otra manera de poder salir adelante. Estamos en una situación crítica, ya hemos visto, hemos tocado suelo y ahora toca levantarnos pues de abajo y poder mejorar nuestro sistema de salud sanitario, ¿no? ¿Y hay alguna entidad, institución aparte que esté planificando esto a futuro? ¿O todos están abocados netamente en afrontar la pandemia y punto, nada más como Yo ven? creo que sí, ¿no? Ahorita la prioridad es manejar la pandemia. No sé, escucho por ahí que va a cambiar el sistema de salud, va a cambiar tantas cosas, pero yo creo que el Ministerio de Salud está abocado más en la pandemia ahorita. Ahora, yo no sé, si esto sigue creciendo porque los indicadores a nivel mundial nos ponen como un país que está el primero, como usted lo ha mencionado, en mortalidad por este tema del COVID. Eh, si usted tendría que, por ejemplo, elegir, porque dos pacientes, ya no hay camas, esto rebasa, la gente parece ser que en el Perú no entiende, siguen siendo irresponsables. Eh, ¿Qué haría usted, le pregunto esto, si usted tiene que elegir entre una persona anciana y una persona joven? ¿A quién usted le daría la cama? Mire, ya hemos estado pasando esto. ¿Así? Ya esto se alertó en Perú. Ya se dijo de que esto está sucediendo hace varias semanas atrás. Esos son los dilemas bioéticos. Y no hablo de dos pacientes, hablo de 30 o 40 pacientes para una cama, ¿no? Entonces la situación se pone complicada ahí, ¿no? Ya estamos en una situación de desastre y como desastre tenemos que reconocer nuestras limitaciones y capacidades. Nosotros hemos venido alertando desde el primer momento que sucedió esto de que cuidado intensivo no daba para más, ¿no? Que ya teníamos nuestras camas copadas y que no había lugar a que ingrese un paciente más. Es por eso que parte de, digamos, de las necesidades para afrontar esta pandemia era que salga una normatividad de dilemas bioéticos, de lo que usted me plantea, ¿no? ¿Qué hacer con dos pacientes o tres que necesitan cuidado intensivo y solo tengo una cama, ¿no? Claro. Entonces, España lanzó una normatividad respecto a esto, y España siendo un país de primer mundo con un sistema de salud, ¿no? Adecuado. Claro, claro. Y cuando se reclamó acá en Perú que debería salir, dijeron, no, acá en Perú todavía estamos muy alejados, pero los que trabajamos en UCI sabíamos que las cosas ya se estaban manejando de esa manera. Salió una normatividad del Ministerio de Salud hace como un mes y medio reconociendo esto, ¿no? Dándole, digamos, ciertos criterios subjetivos al médico para que pueda escoger entre uno y otro paciente. Por ejemplo, dio prioridad a que un médico o un personal de salud que tenga una enfermedad por COVID sea prioridad de ingreso a UCI. Habló Correcto. acerca de que una gestante tenga prioridad de ingreso a UCI. Y todo el resto ingresaban a una valoración subjetiva, porque se habló de prioridades, para que en base a esto se pueda escoger qué paciente ingresa o no.
¿Y esto está Entonces, normado? sí, hay normatividad en el Ministerio de Salud. Ya hay Mm, una normatividad que salió hace mes y medio, ¿no? Pero es una normatividad que todavía le falta mucho, ¿no? Pero es un avance para lo que estamos pasando. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva ya terminó un trabajo de valorar los dilemas bioéticos en base ya a criterios más objetivos, porque no solo se trata de valorarlo de manera subjetiva, sino de tener un score para poder, digamos, tener las cosas más claras. Y obviamente la familia también esté informada, porque hay familiares que obviamente reclaman y dicen, ¿por qué mi familiar sí y el otro no? Entonces piensan que también hay favoritismo, ¿no? Y sobre claro, eso nosotros queremos trabajar tranquilos, ¿no? Es lo más claro. importante, ¿no? Yo también creo que esos reclamos se evitaría si, por ejemplo, los familiares del paciente fueran informados adecuadamente. Nosotros a veces cuando hemos ido a un hospital, tanto bueno, por nuestra propia salud o por la salud de algún familiar o amigo, lo que tenemos ahí al frente es a un vigilante el que nos da la información. ¿Por qué el familiar de un paciente que ingresa a un hospital o que ingresa a UCI no tiene al frente a un profesional de la salud quien informe sobre el estado de su familiar o su amigo o lo que fuera? Ujú. Mire, la información en cuidado intensivo siempre ha sido presencial, siempre ha sido, ¿no? O sea, hablo antes de la pandemia. Ujú. Ya después de la pandemia cambió todo, ¿no? Toda la información ha sido vía telefónica. Nosotros nos comunicamos vía telefónica con los familiares para reportarles de cómo ha pasado el día. Actualmente es así, es por vía Actualmente telefónica. es así. Ya no hay información presencial. Es una Ah, normatividad internacional de ya. que los familiares, cuando ingresa el paciente al área COVID, solo se les maneje de manera telefónica. El familiar deja su teléfono y los manejamos, ¿no? El vigilante no da ninguna información. No da Pero ninguna. antes del COVID sí era así. No conoce el caso, no Claro. está capacitado para dar una información así. Ojalá que eso cambie después de la pandemia, ¿no? Porque yo siempre he visto que el vigilante es el que nos da información sobre el estado de salud del paciente. Bueno, no, en cuidado intensivo el vigilante cumple su labor que está asignado nomás, ¿no? Pero nosotros somos los que damos información. Esta pandemia nos ha cambiado mucho, ¿no? Porque nosotros teníamos un estándar de información en UCI. Venía el familiar, se le Ujú. informaba de manera presencial, se le daba la información necesaria, se le hablaba acerca también si el paciente iba mal y se le daba digamos, la parte humanística también era necesario para que nosotros podamos, digamos, tener la cercanía y el calor del familiar Ujú. que ante una mala noticia pues sienta de que se le ha apoyado en todo momento, ¿no? Pero eso no existe ahora. Ahora todo es vía telefónica y se ha perdido esta información que era bastante importante, ¿no? O sea, en ningún momento en este, por ejemplo, en este estado de emergencia que estamos por la pandemia, entra una persona a UCI y el familiar ya no puede verlo, solamente lo ve si es que esa persona sale viva, No ¿no es solo a cierto? UCI, al hospital. Al hospital. Cuando ingresa el paciente COVID al hospital y lo pasan al área COVID, nadie, ningún familiar ingresa. O sea, todo es vía telefónica, Ya no, ¿no? es Entonces, probable que no lo vuelva a ver entonces. así es. Y hay muchos familiares que no han vuelto a ver a sus pacientes, ¿no? Sin Ahora, dar tema. ¿por qué razón? Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que han ingresado no tan mal a los hospitales, pero hay otras personas que sí he visto que han entrado en un estado crítico. ¿Por qué razón algunas personas que parecían que van a hacerse un chequeo normal resulta que salen fallecidos y otras personas que al final crees que ya no van a salir y salen? ¿A qué se debe eso? Se refiere a los COVID. Se refiere Sí, a COVID. claro, claro. ¿Por qué en Bueno, algunos se desarrolla tan rápidamente? claro, o sea, es cuestión, mucho tiene que ver la genética acá, ¿no? O sea, mucho tiene que ver la carga viral, ¿no? Cada paciente responde de distinta manera, ¿no? Lo que lo complica es la inflamación, y la inflamación depende mucho de la respuesta antiinflamatoria que tiene cada paciente, ¿no? Uno es distinto a otro. Y como usted me indica, muchos llegan conversando, ¿no? Llegan caminando, llegan hablando, aparentemente es solo un problema, digamos, leve, ¿no? Pero cuando se Claro, hace la valoración, tiene un gran compromiso pulmonar y se tiene que quedar, ¿no? Y esto sigue evolucionando, sigue inflamando, sigue comprometiendo el pulmón pues el paciente se deteriora y a pesar de todos los cuidados puede fallecer, ¿no? claro.
¿Qué porcentaje de los que actualmente están en los hospitales ingresan a UCI? Están en UCI ahorita, de su Bueno, capacidad. la relación, como le digo, es actualmente el 15% de camas hospitalarias de cuidado intensivo son del global. Si hablamos de 1.500 camas UCI, de 12.000 aproximadamente son alrededor de entre 10 y 15%. Ok. Solo tienen derecho o solo pueden ingresar a UCI por la poca capacidad de camas que hay, ¿no? O sea, no es que ingresen todos. Y Ujú. sucede que un paciente ocupa una cama, también eso es lo otro, es un dato que tiene que manejarlo. Antes lo manejaba 4 semanas. O sea, ingresaba el paciente, ocupaba la cama 4 semanas y salía. Ahora, y eso no te permitía rotar la cama, ¿no? Claro. O sea, prácticamente te ocupaba todo el mes. Ahora hemos logrado, en base a experiencia, manejo y todo, reducirlo a 2 semanas. Y eso le da más oportunidad a que ingrese otro paciente más, ¿no? Excelente. Entonces, esta enfermedad, que bueno, ya son 5 meses y medio que hemos venido trabajando, ya la conocemos, sabemos en qué momento actuar, modificar terapia, hacer intervención, ¿no? Son detalles que hemos aprendido bastante, ¿no? Claro, porque lo que hemos visto a veces los políticos que están ofreciendo camas UCI como si fueran pues canastas familiares, ¿no? No, no hay camas. Ahorita, si usted me pregunta si hay una cama libre a nivel nacional, yo le diría que no hay, ¿no? O sea, No solo hay la cama, ninguna. no hay. O sea, solo las camas en estos momentos se dan porque el paciente sale de alta o fallece. Y eso se ocupa inmediatamente. O sea, para que tenga una idea, yo trabajo en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Tenemos 36 camas UCI, COVID, ¿no? Todas ocupadas. Un paciente sale, y afuera, en el área de hospitalización, tenemos alrededor de 250 pacientes COVID. Ya. Probablemente do- 250 pacientes COVID. Ya. Y con criterio de ingresar a UCI, por lo Eso menos de 10 a 15. O sea, desocupa una cama, el paciente que está en hospitalización general ingresa. El tiempo que está libre esa cama solo es para la limpieza que se hace de la cama y lo ocupa. O sea, desocupación por lo menos 1 hora, ¿no? De lo que se desocupa, se limpia, se pone en condiciones adecuadas. O sea, claro. no hay cama libre, O no sea, hay cama libre. es muy probable entonces que las personas que mueran es porque están esperando llegar a UCI, a veces nunca llegan. Por supuesto. Y eso es lo que ha venido pasando siempre. No hay capacidad para poder atender a todos. Qué terrible. Y de los que están esperando, hay que escoger cuál de ellos va a ingresar, Claro, ¿cómo se elige? ¿Cuál de cómo ellos? se elige. Así es Qué todo un difícil. dilema, es un tema bastante amplio, que felizmente el Ministerio de Salud ha ayudado a normarlo, ¿no? Con la normatividad que salió. Claro, ¿cómo decir tú te salvas o tú tienes una oportunidad de salvarte, ¿no? Ujú. Y el Hoy en resto día, espera? para tratar de apoyar a estos pacientes que están potencialmente críticos y están esperando cama en UCI en área de hospitalización general, ya los intensivistas hemos salido fuera de la unidad. Estamos colaborando en las áreas de hospitalización general con lo que llamamos sistemas de ventilación no invasiva, ¿no? Son oxígeno a alta velocidad Ya. que se le da y eso los ayuda por lo menos a recuperar o ganar tiempo para cuando se desocupe una cama UCI pueda ingresar, ¿no? Ujú. Eso también ha ayudado bastante a reducir la mortalidad en área de hospitalización general. ¿Y qué recomendación le daría usted a un paciente que ya tiene el coronavirus encima? Bueno, primero que esté tranquilo, ¿no? Sabemos de que el 80% de esta enfermedad lo va a hacer en forma leve, ¿no? Estos pacientes, hay que identificarlo de manera temprana sus factores de riesgo. Si es, por ejemplo, un paciente obeso, hay que estar muy alerta, ¿no? No todos los obesos tampoco van a ser forma grave, ¿no? Pero hay que estar bastante alerta. Segundo, este, tener un pulsoxímetro, un oxímetro de pulso, Ya. y es bastante barato y se puede manejar de manera domiciliaria. Es la mejor manera de poder saber si uno se va complicando o no. Uno adquiere la enfermedad, se queda en su casa, se mide la saturación de oxígeno, que esté por encima de 92, 94. Entonces, es un paciente que, digamos, va a tener recuperabilidad en casa. Pero si comienza a caer y ya se ven otras manifestaciones, necesariamente tiene que acudir a un centro para recibir oxígeno, que es lo más importante, ¿no? Entonces, y hacerle todo el tratamiento que está descrito en COVID, ¿no?
Ahora, de acuerdo al tratamiento de un paciente por COVID, algunos están por ahí, inclusive he leído a una doctora, que no recuerdo el nombre ahora, que hablaba de algunas alimentación naturista, que esto ayudaría a los pacientes. ¿Qué sabe usted sobre esto? Cuando me estaba preguntando, se cortó Ah, sí, la no, le señal. preguntaba que hace un par de días leí a una doctora que no recuerdo el nombre, que ella mencionaba que comiendo algunos nutrientes, algunas hierbas, etcétera, se podría incluso uno evitar que el COVID avance constantemente. Entonces, sobre la medicina alternativa, ¿qué sabe usted? ¿Cuánto se ha avanzado en esto? ¿Hay algo de cierto o no? No, no hay nada, ¿no? O sea, absolutamente. Y no voy a dar cabida ni espacio para decirle de que la medicina alternativa es la solución. Nosotros como médicos nos basamos en la evidencia, en lo científico, en lo real, en lo que sucede, y lo único que ha demostrado posibilidad de recuperación a estos pacientes son 2 o 3 fármacos, nada más, ¿no? ¿Y No hay qué otra cosa más. fármacos son estos, los que están ahorita? Bueno, en pacientes que ingresan a hospitalización y requieren oxígeno, ya Ujú. estamos hablando de la dexametasona, ¿no? Ya. Administrarlo por 10 días a una dosis de 6 miligramos cada 24 horas. Hay un estudio que ha demostrado reducir mortalidad en estos pacientes. Y el otro es la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina es un anticoagulante y que ayuda a reducir la trombosis que se localiza sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? Estos pacientes hacen trombosis, ¿no? Ujú. Por un acto de inflamación que se genera por la presencia del COVID-19. Generan mucho trombosis, entonces la enoxaparina ayuda. Y la dexametasona ayuda a reducir la inflamación. Son los dos únicos fármacos que han demostrado con estudios tener beneficio. Lo Ok. demás ya ha sido dejado de lado, ¿no? Ok, amigos de LM Digital, por favor, si ustedes desean hacer algunas preguntas, es el momento para que ustedes escriban y puedan hacer las preguntas que yo les voy a trasladar, las preguntas acá al doctor Valverde. No sin antes darle el pase al doctor Cerón. Doctor Cerón, a ver si usted también puede realizar algunas preguntas, que quizás algunas interrogantes que usted tenga. Bueno, muchas gracias. Yo estoy sorprendido porque el doctor Valverde prácticamente ha respondido casi todas las preguntas que yo le quería hacer. Pero yo quería solo comentarle si él, en el tratamiento para los pacientes que están en UCI, están usando métodos, por ejemplo, yo le comentaba a su colega, al doctor Portugal, sobre el ECMO, ¿no? Sobre la oxigenación por membrana extracorpórea, o algún otro método. ¿Cuál es el método más útil que usan ellos en UCI para el tratamiento de COVID en pacientes que se descompensan? En pacientes que, por ejemplo, ya vienen con todas las morbilidades, obesos, fumadores. En estos pacientes, ¿qué tipo de ventilación es la más efectiva y la que más se usa en UCI? Bueno, nosotros en base a fisiología y la fisiopatología de la enfermedad, hemos encontrado de que no hay que inflamar más al pulmón que ya se encuentra inflamado, ¿no? Y que tampoco vamos a poder reducirlo de manera importante con otros fármacos, salvo la dexametasona. Entonces lo que practicamos es lo que se llama la ventilación mecánica protectiva, ¿no? La ventilación mecánica protectiva consiste en dar ventilación a un paciente que se encuentra con el pulmón severamente comprometido, como el COVID, con volúmenes tidales o volúmenes corrientes bajos, con frecuencias respiratorias controladas, con un PIP, PEP, como usted lo conoce, doctor, eh, entre 10 o 15, ¿no? Y haciendo lo que llamamos una evaluación diaria de la mecánica pulmonar, ¿no? Entonces, esto es bastante sofisticado como para que nos pueda entender el público en general. Es por eso de que, en síntesis, usamos el ventilador de manera bastante racional, conservadora, evitando de que este pulmón se siga inflamando y dando lo que llamamos una oxigenación correcta, también con un CO2 que podría estar un poco elevado, pero es parte del manejo, y tratando de llegar a límites fisiológicos importantes como es la saturación, tenerla más allá del 92%, ¿no? Son los objetivos de la ventilación mecánica. El ECMO, que usted me habla,
El ECMO es la membrana de oxigenación extracorpórea, ¿no? Que bueno, acá en Perú es bastante limitado, no lo hemos usado en COVID, ¿no? Por lo menos en los hospitales que lo disponen, que son muy pocos también no lo han usado, porque tiene una alta demanda de recurso humano, ¿no? Entonces, en una situación de desastre, tenemos que utilizar el recurso humano a su máxima capacidad. Me explico, ¿no? Si este ECMO requiere por lo menos 4 o 5 personas para poder operativizarlo, solo para recuperar un paciente, este recurso humano lo utilizo mejor para recuperar a 4 o 5 pacientes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una situación de desastre que tenemos que asumir. Estamos en una situación de guerra y creo que la misión nuestra es recuperar a la mayor cantidad de pacientes y no concentrarnos en uno solo, que es lo que demanda mucho el ECMO, ¿no? Porque el ECMO es un equipo muy especial que requiere mucho cuidado, personal entrenado, pero solo para salvar una vida, ¿no? Y la utilización a veces de un tiempo bastante prolongado, ¿no? Doctor, una preguntita que siempre yo me hago. Siempre vemos el presente, pero no vemos el futuro. ¿Cuál es el futuro de los pacientes internados en COVID que realmente salen de alta? Sabemos por, por noticias, porque los conocemos algunos, quedan bastante lesionados, mejor dicho, su recuperación, si bien es cierto en UCI han digamos, superado el COVID, sin embargo, su vida normal, reintegrarse a la vida normal, porque sabemos que muchos son médicos también y tienen que reintegrarse a trabajar. Entonces, efectivamente, con la terapia que se hace en UCI, el paciente puede recuperar a un 90% de su capacidad normal para poder laborar, o algunos pacientes por su morbilidad demoran, o sea, digamos, meses para poder recuperarse y hacer su actividad laboral normal, según usted, su criterio usted. Claro. Doctor, lo que está enmarcado en lo que usted menciona es lo que se llama el síndrome post-cuidado intensivo, ¿no? Eh, Esto acarrea muchos problemas, desde problemas, digamos, pulmonares, ¿no? Que es lo común porque esta enfermedad se localiza en el pulmón, trae mucha secuela pulmonar, quizás hasta cierta dependencia de fármacos, lo lleva a una cronicidad, dependencia de oxígeno, tiene compromiso cardiovascular, hay algunos pacientes que salen con problemas cardíacos que requieren medicación ya continua, y lo otro es el sistema osteomuscular, ¿no? Estos pacientes salen con una musculatura bastante venida menos, no pueden caminar, no pueden hacer mucha fineza con sus manos, ¿no? Entonces requieren una rehabilitación bastante prolongada. Hoy en día no tenemos un programa de recuperación a estos pacientes COVID. Nos estamos solo abocando a manejar a los pacientes que se encuentran en condición grave. Salvo el colegio médico que tiene un centro de rehabilitación y está ayudando a los colegas que han pasado por esta enfermedad, no hemos visto, digamos, otros hospitales que estén manejando esto, porque también hay que ser claros, ¿no? Solo estamos trabajando en los hospitales el 30% nada más de los médicos. La mayoría se han ido de descanso a su domicilio, se han replegado a hacer otras formas de trabajo remoto, y lo que nos hemos quedado a trabajar son un 30%. Entonces no podemos hacer todo. Nos dedicamos solo a recuperar al paciente que se encuentra en condición grave, tanto en áreas de cuidado intensivo como áreas de emergencia y hospitalización general. Quizás más adelante, o no sé, debe ser un plan importante que debe desarrollar el Ministerio de Salud, un programa de recuperación de pacientes COVID que han pasado por una hospitalización bastante prolongada. A ver, doctor, ¿será otra pregunta? Bueno, sí, como el doctor mismo ya lo ha mencionado, cuando la pandemia empezó, se dio un enfoque absoluto sobre los cuidados, sobre las UCI. No sé si usted acuerda, señor Javier, cuando empezó la pandemia, solo se hablaba del camas UCI, no se hablaba de la prevención o de las unidades, vamos a decir, que no sean UCI para atender a los pacientes, ¿no? Entonces, lo único que yo escuchaba era, vamos a aumentar la cama UCI como es UCI. Entonces, realmente el enfoque no fue bueno.
el enfoque hubiera sido primero la atención primaria, que es Correcto. en provincia como se da, ¿no? Y ya después, ¿no? Conforme iba avanzando, si ya progresaba la enfermedad, entonces ya ahí el enfoque iba a UCI, ¿no? Pero acá se empezó al revés. Se empezó primero diciendo que si teníamos cama UCI ya estábamos ya prácticamente libres de las enfermedades, ¿no? Del COVID, ¿no? Eso fue lo que yo observé, ¿no? Y creo que eso no estaba bien, ¿no? La UCI es, claro, cuando el paciente ya se complica, pero como usted dice, el 80% de pacientes no se complica, o sea, no se complican, ¿no? Entonces ahí es donde debía enfocarse para no llegar a UCI, ¿no es cierto? Entonces, por eso fue que la política de salud se enfocó a eso, ¿no? Entonces, eso fue uno de los errores porque la pandemia progresó, ¿no? Es una observación que yo he hecho, ¿no? Sí, sí, ¿Qué doctor, piensa usted? así es. Me comparto también su opinión. O sea, no se dio replegado el primer nivel de atención. Los primeros meses no hubo atención en los centros de salud. Todos se replegaron. No se crearon los equipos de respuesta rápida que hubieran identificado de manera temprana aquellos pacientes que tenían la enfermedad y que bien se les pudo haber seguido en base a un monitoreo de saturación y temperatura en domicilio y para identificarlos de manera temprana, ¿no? Se cerraron estos centros y todo se concentró en los hospitales grandes, ¿no? Que fueron superados por la cantidad de pacientes. Y el cuidado intensivo no estaba preparado, ¿no? Definitivamente estábamos en una situación bastante precaria, ¿no? Y no es la solución al problema del cuidado intensivo tampoco, ¿no? Yo creo que todo parte de la atención primaria de salud que no debió haberse dejado a un lado y que hoy en día ha sido retomado, ¿no? Ahora, Bueno, esta pandemia, ¿usted cree que ya va a bajar, va a tender a la baja? Porque siempre estoy escuchando que dicen que va a tender a la baja, ya llegamos a la meseta, y sucede que la meseta, sí, esa meseta ya tiene escalera, porque está subiendo, ujú, subiendo, subiendo, y no ujú, vamos a la baja. ¿Cómo ujú. lo ve usted? Mire, yo creo que cada vez que nos enteramos de cómo se han estado manejando las cosas a nivel de la población y no lo conocíamos, como esto de que están organizando fiestas clandestinas y reuniones, nosotros no encontrábamos explicación de por qué, a pesar de la cuarentena, había un sostenido número de pacientes, ¿no? En emergencia, ¿no? Se supone que todos están en su domicilio, ¿no? Pero no era así. Entonces, en la medida que seamos responsables, ¿no? Yo creo que esto va a tender a la baja. Yo creo que no hay mal que venga por bien. Estas situaciones de desastre que se han dado en las últimas semanas con esta muerte de estos jóvenes, está ayudando a que el peruano sea más responsable, ¿no? El uso de mascarilla que se ve en el ambiente público, también lo veo con bastante frecuencia. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ¿no? España ya bajó y ahora está subiendo nuevamente. Esta enfermedad es impredecible. Chile también en su momento lo había superado, nuevamente hizo un pico y ahora están casi detrás de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, esta enfermedad no es para bajar la guardia, por lo menos hasta este año, ¿no? O sea, hay que estar atrás sugiriendo que siempre tenga las medidas de bioseguridad de cada paciente o cada peruano y tenga cuidado mucho con su familia, ¿no? El que está pagando los platos rotos de esta pandemia son los adultos mayores, ¿no? Son Claro. pacientes que se están perdiendo con mucha facilidad. Ahora, usted mencionaba que son 10 pacientes que están en espera para entrar a UCI. Hemos Eh, llegado a tener 40 pacientes esperando para ingresar a UCI, a una cama. de esos 40, ¿cuántos llegaron a morir? Ahí está el número de muertes que todavía no se conocen, ¿no? O sea, se habla de 40.000 muertos, ¿no? Y en los hospitales hemos visto salir cantidad de bolsas negras, ¿no? Y esa información se tiene que recoger y se tiene que dar a conocer, ¿no? Ahora, este es un problema también grave, ¿no? Porque el ocultamiento no te permite hacer una planificación adecuada y enfrentar adecuadamente a la pandemia, ¿no? Porque si te mientes a ti mismo y estás mintiendo en todos los cuadros estadísticos, desde el comienzo fue así que se estuvo mintiendo, ocultando información, entonces no se puede llevar a cabo una buena planificación para poder afrontar esta pandemia, ¿no cree usted? Yo creo que sí, ¿no? Hay que sincerar los números, hay que ser muy claro, ¿no? O sea, no hay mal que venga por bien, después se tiene que cambiar todo el sistema de salud. Nosotros hemos venido reclamando desde la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva que se den los números, que seamos sinceros, que no se digan que vamos a llegar a 5.000 camas UCI. ¿Quién los va a ver si no hay profesionales, no hay recursos humanos, ¿no?
La Claro. capacidad nuestra es solo de 1.500, no es más en este momento, ¿no? Desarrollando algún tipo de estrategia podemos intervenir en las áreas hospitalarias, pero no podemos hacer más, ¿no? O sea, hay que insistir en que la gente se siga cuidando, ¿no? Esto viene desde el domicilio, ¿no? Por Y si supuesto. no tenemos cuidado, la gente va a seguir muriendo, como ha sucedido, ¿no? O sea, por Ah, más esfuerzos que hagamos, la gente va a fallecer. para que ustedes entiendan, amigos de León Digital, lo que está queriendo decir el doctor, quiero ampliar un poquito, que por ejemplo, si usted está en ese porcentaje, digamos, de personas, va a redundar lo que estaba mencionando usted, que hay 10 personas que están en espera actualmente, ¿no? Si usted realmente quiere cuidarse, quiere cuidar a los suyos, pues lo que está recomendando el doctor, ¿no? Tendría usted que seguir, cuidarse al máximo, o en todo caso, ¿qué podría hacer una persona para evitar los contagios que hay? Ya muchos, usar mascarilla, no Lo alimentarse en que, la calle, no sé, aparte de lo que todos ya hemos escuchado, ¿qué podemos hacer para prevenir? bueno, para prevenir ya se habló de las tres cosas importantes: lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, pero a eso hay que agregarle el sinceramiento también del poblador, ¿no? Muchos esconden la enfermedad y siguen laborando, siguen deambulando, no hacen cuarentena, ¿no? Y es ahí donde el virus se disemina. Algunos se sienten bien de un día para otro, pero son portadores del virus. Claro, Entonces, cada vez que se acercan o van en un bus o tienen contacto con un amigo, le están transmitiendo la enfermedad. O sea, al menor síntoma, me quedo en mi casa, hago mi diagnóstico, no me muevo y no le hago daño a nadie. Pero si sigo claro, saliendo y sigo diseminando este virus y sigo creciendo en los números de casos, ¿no? claro. ¿Qué le recomendaría usted a un portador de coronavirus? Un portador que se quede en su casa, que no le va a pasar nada, que esté tranquilo, que avise a un familiar diariamente de cómo se siente, cómo va yendo, ¿no? Hoy en día ya tenemos el primer nivel de atención activo, hay equipos de respuesta rápida, se debe informar a ellos que es positivo y que se quede en su domicilio, ¿no? Entonces, eh, yo como digo, el sinceramiento, los cuidados mínimos que se manejan es importante para tratar de reducir la cantidad de casos, ¿no? ¿Qué cantidad de pacientes positivos hay? O sea, de estas personas que son portadores digo yo, portadores, ¿qué cantidad? Solo estamos manejando los números que nos da el Ministerio de Salud, ¿no? De la cantidad de casos positivos. Esa es la única estadística que O tenemos sea, ahí, esos ¿no? positivos fácilmente pueden ser portadores, o sea, que están contagiando. Los positivos tienen la enfermedad, tienen el virus. Entonces, ellos son la cantidad impresionante de estas personas son las que están contagiando. Acá dice que hay casos confirmados, dicen 647.166. Claro, pero de eso hay recuperados aproximadamente 440.000, o sea que ya son negativos ellos. O Ah, sea, eso es hablamos, lo que preguntaba, claro. ya, o sea, los recuperados significa que ya son negativos, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo de enfermedad, estos son Y sanos, que no van a contagiar. no van a contagiar, ¿ya? Ya, eso es lo que preguntaba. Entonces, ¿cuántos contagiables hay caminando, La, deambulando en su casa? la diferencia sería en todo caso, ¿no? La diferencia que hay, y Ya, exceptuando los que están hospitalizados, ¿no? correcto. Vamos entonces a hacer algunas preguntas que están haciendo acá nuestros televidentes, los que nos están viendo a través de León Digital. Señor Yopla, Sí, ¿puedo, por supuesto. sobre la pregunta que hizo usted, según el estudio que se ha hecho recientemente, se menciona que el 40% de la población puede entrar dentro del grupo de los asintomáticos. Es una proyección, bueno, hecha por un estudio, ¿no? Por eso que, como dice el doctor, ¿no? Hay muchas personas que están circulando y, pues, y son portadores, ¿no? Entonces, esas personas no tienen síntomas, pero sí son portadores, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, lo que no se ha mencionado acá, ¿no? Que también es para otro tema, es sobre la reinfección. O sea, el paciente que tuvo la enfermedad del COVID sale de alta y se reinfecta. Es uno de los problemas también, está también, vamos a decir, a la expectativa, ¿no? Y los asintomáticos también, ¿no? Que realmente, pues, es un gran número de personas, ¿no? Y lo otro Claro. sería si el paciente que ha tenido la enfermedad
tiene inmunidad. Se dice que la inmunidad dura 3 meses, ¿no? Pero no se sabe todavía nada al respecto, ¿no? Claro, hay varios puntos ahí, ¿no? La reinfección, recién hay algunos casos reportados que creo que se han demostrado con serología y con exámenes que se ha practicado. Hay una publicación que ha salido de un journal extranjero en Hong Kong, creo. No hay más, no hay más. Creo que se planteó al inicio de la pandemia si podía haber reinfecciones. El comportamiento de este virus es totalmente distinto, ¿no? Digamos, lo óptimo es que sea un comportamiento como todo virus, o sea, ingresa, hace la enfermedad, hace la inmunidad y el paciente no vuelve a tener, salvo que el virus mute, ¿no? Como pasa en la influenza, ¿no? Que cada año cambia, hay que cambiar de vacuna para darle inmunidad. Entonces, podría ser uno. Lo otro acerca de, me preguntó de la reinfección, me preguntó de el tiempo que era de la inmunidad natural, que era de 3 meses. Sí. Todavía no hay nada, ¿no? O sea, es una enfermedad, digamos, nueva. Tiene que hacer el seguimiento en base a serología de cómo va la respuesta de las inmunoglobulinas en estos pacientes, sobre todo la G, cómo va en el tiempo, si da protección, por qué tiempo, ya es parte de un análisis, más que todo de laboratorio, ¿no? De cómo está yendo esto. Cierto. Acá hay una pregunta, una televidente, un señor, es Herbert Eduardo Pérez Urquizo, dice: doctor, ¿es cierto que el COVID deja secuelas perennes a las personas? Porque tengo un amigo que está hospitalizado por una trombosis en la pierna y me dice que es producto de la secuela que le dejó el COVID. Así es, ¿no? Puede ser. O sea, esta enfermedad lo que se ha encontrado es que genera trombosis, ¿no? Y la trombosis se localizan generalmente a nivel pulmonar, ¿no? También hay hallazgos a nivel coronario, a nivel de las venas inferiores también, pero esto tiene un tratamiento, ¿no? Las trombosis tienen un tratamiento de largo tiempo, tienen solución. Felizmente eso es un tema que se puede manejar, ¿no? Todavía le vuelvo a decir, es una enfermedad que recién tiene en el mundo 8 meses, ¿no? Y recién estamos conociéndola de cerca, ¿no? Lo que Entonces, se conoce actualmente, ¿cuáles son las secuelas que te deja esta enfermedad? las secuelas son más que todo respiratorias, ¿no? Como esta enfermedad inflama el pulmón sale con ciertos grados de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, Okay. el paciente va a sentir que se cansa rápido al caminar, ¿no? Va a sentir que se fatiga. Una vez que salga, digamos, de alta hospitalaria, ¿no? Se vaya a su casa y todo, ¿no? Claro, Va claro. a sentir que sus pulmones no son iguales a antes. Entonces Mm. tiene que entregar un programa de rehabilitación respiratoria. ¿Y Ahí si hace definitivamente. deporte, usted cree que eso le ayuda? Yo creo que sí, ¿no? O sea, todo entre un plan de rehabilitación, ¿no? Definitivamente esto hay que ir de a poquito también hay que ir, ¿no? No hay que forzar mucho a los pulmones, ¿no? Luego hay que entrar a la rehabilitación cardíaca, sobre todo el apoyo psicológico y el apoyo psiquiátrico que se está dejando de lado, ¿no? Estos pacientes han convivido en cuidado intensivo 3 semanas, 4 semanas. Muchos salen con secuelas importantes que no son valoradas, hacen inversión del sueño, no duermen, salen con mucho temor, ¿no? Son personas que les cambia completamente la vida, ¿no? La parte, digamos, mental. Claro, no se está tratando justamente, ese era una de las preguntas que quedó en el aire, gracias a usted por tocarlo, la salud mental. Así es. Esta pandemia no solo parece la pandemia del COVID-19, sino parece la pandemia del miedo. ¿Cuánto de este tema psicológico ayuda a que también te enfermes de esta enfermedad? Porque hay gente que es muy temerosa, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y mire, parte de la historia también es, todo el mundo pregunta a los pacientes y nadie pregunta del personal de salud cómo hemos enfrentado esta enfermedad, ¿no? Efectivamente, ¿ustedes cómo están sobreviviendo? No, nosotros hemos pasado por estos temores, por miedo, ¿no? O sea, ingresar a un área donde tienes un paciente que está enfermo y que inicialmente nadie lo quería ver o tocar porque no sabíamos cómo iba a tener comportamiento y tenemos familia, Claro, somos padres, tenemos hijos, claro, el temor, ¿no? De poder adquirir la enfermedad y perderlos, ¿no? claro. Yo creo que el personal de salud pasó los primeros meses con mucho temor,
¿no? Nosotros en algún momento solicitamos ayuda profesional también, ¿no? No es fácil salir del trabajo, irte a tu domicilio con el temor de poder infectar a tus familiares. Ujú. No es fácil estar metido en un área en la cual tienes que usar la mascarilla permanentemente, tienes que utilizar todos los medios de aseo para evitar pues que te contagies y estar en una labor casi interdiaria en esto, ¿no? Nadie soporta este trabajo, ¿no? Muchos, yo creo que muchos han dejado cuidado intensivo por el hecho de que el nivel de estrés ha sido muy alto, ¿no? Hay muchos que se han enfermado también en la unidad, hay muchos que han contagiado a sus familiares, hay muchos familiares de colegas que han fallecido también. O sea, hay un sentimiento de culpabilidad y responsabilidad también frente a eso, ¿no? Y eso Claro, necesita también apoyo. por supuesto. Seguramente que después de esta pandemia ya va a venir el tratamiento psicológico, ¿no? Que tiene que haber, porque van a quedar muchas secuelas psicológicas de esto, ¿no? Eso es lo que hemos solicitado, ¿no? Que haya ayuda mental al personal de salud que trabaja en estas áreas, ¿no? Y hay el personal suficiente de psicólogos también en el Perú, porque nos vamos a encontrar con el otro problema también. Ese es el otro problema también, ¿no? No creo que haya, pero bueno. ¿Qué podríamos hacer? Y con esto quiero ya terminar esta linda entrevista. Este, ¿Qué se podría hacer si esta meseta, llamada meseta por el presidente Vizcarra, no se estabiliza y no va a la baja y se necesitan más atenciones? Porque como usted ya lo refirió, las camas de UCI no son lo suficientes y así haya las suficientes camas, no hay el suficiente personal capacitado para atender todas estas camas necesarias. De nada nos va a servir tener 5.000 camas o 10.000 camas UCI si no hay la cantidad de profesionales para estas áreas. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted se ha puesto a pensar en ese hipotético futuro negro que podría venirse quizás si es que esto no se controla? Vamos a volver a lo mismo, ¿no? Lo que Ujú. pasó en los 2 primeros meses, ¿no? Que había mucha gente morir, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se hacían y a pesar de que se ponía todas las ganas de poder ayudar a los pacientes, solo mirábamos fallecer al paciente. Es que era imposible atender a todos, ¿no? Entonces, ese hipotético caso no queremos que se repita. Y va a depender mucho de la responsabilidad de cada poblador peruano, ¿no? Hay que usar la mascarilla, todo lo que se ha hablado, ya no volver a repetirlo, y que también piense, o por lo menos que nosotros también tenemos familia, ¿no? Y por cada irresponsabilidad de cada peruano o de cada poblador, se expone más al personal de hospitalización o de cuidado intensivo de adquirir esta enfermedad, ¿no? Estamos viviendo así ya bastante tiempo, 5 meses y medio, ¿no? No es fácil convivir con esto, ¿no? Hablo del personal de salud. Claro que sí, me imagino que no, ustedes tienen familia, ya me imagino cómo será cuando ustedes llegan a sus domicilios. Hay algunos que se han alejado de su familia, han abandonado familias, han ido a Claro, vivir a otro lugar, ¿no? Para claro, evitar marginado, fácil, fácil. exposición, ¿no? Debería haber un gran complejo hospitalario para ustedes, ¿no? Donde puedan ahí vivir, pernoctar, ¿no? Digamos así, en estas épocas de guerra, ¿no? Que estamos, Debería ser, ¿no? ¿no? Debería ser lo ideal. Un hotel alquilado solo para ustedes, por ejemplo. Es una salida también, ¿no? Eso también es Claro, una salida. No se ha dado eso, ¿no? claro, sería una gran salida. Ujú. Doctor, algo que quiera usted, por favor, decir, finalizar esta entrevista. Claro, primero agradecerles por la entrevista. Es importante de que sus oyentes conozcan cómo venimos trabajando en cuidado intensivo, y en general en el manejo de todos los pacientes COVID. Bueno, decirles que sean responsables, ¿no? Acá el virus lo vamos a ganar en la medida que seamos responsables nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Y pues solicitarle también a las autoridades correspondientes de que se reconozca pues al profesional, al personal de salud como digamos, con la ayuda que siempre hemos solicitado, ¿no? Nos olvidan, piensan que todo es el tema económico que solicitamos, pero también necesitamos es, una buena salud mental, ¿no? Que muchos no lo toman en cuenta, ¿no? Claro. Necesitamos mucho apoyo de parte del Estado, del gobierno, y de aquí para adelante que cambien las cosas, ¿no? Que cambien todo el sistema de salud, que no podemos seguir viviendo de esta manera, ¿no? Claro, tan artesanalmente estamos viviendo, ¿no?
Así es. Hemos visto hace unos días que están en paro ustedes, hace un par de días. Sí, bueno, nosotros no paramos, pero este, estamos en una situación de desastre, hay que seguir trabajando. Mm, Ya ha pasado mucho tiempo y las promesas que hizo el gobierno al empezar esto no se han ejecutado, ¿no? Tenemos familias, estamos trabajando arduamente, pero también queremos un reconocimiento, ¿no? por supuesto. No es el momento para pedir reconocimientos económicos, pero también hay una exposición grande a tener esta enfermedad y si la adquirimos, las posibilidades de complicaciones graves también la tenemos, ¿no? Y Por quién va a supuesto. velar por nuestras familias, ¿no? Eso también es que quede bastante claro. Es verdad, es verdad. Bueno, y ese reconocimiento pues parte de ese llamado al presidente Martín Vizcarra para que escuche este llamado, ¿no? Que este reconocimiento tiene que darse y bien merecido lo tienen ustedes porque son los héroes realmente, todos ustedes que nos están salvando la vida a todos los peruanos. Muchas gracias, gracias por concedernos esta entrevista a esta humilde página LM Digital. Y bueno, esperamos contar en lo sucesivo, por favor, doctor Jesús Valverde. Ok, a ustedes, gracias por la entrevista, gracias doctor Cerón, gracias Javier, Ok, y gracias. bueno, a su disposición para otro momento también. Muchas gracias. Recibe el presidente de la Sociedad Intensivista del Perú, el doctor Jesús Valverde. También el doctor César Ceró, nuestro asesor y vecino de acá del Distrito de Pueblo Libre, y yo, Javier Diopla, transmitiendo para todos ustedes a través de la digital. La próxima semana trataremos el tema de las vacunas. No se lo pierda, todos los domingos a las 5 de la tarde, el Zoom de LM Digital en la sección médica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Señor Yopla, Sí, aló. Una invocación también, ¿no? a ver. Porque ahora vemos todo COVID, pero ¿dónde están los hipertensos, los diabéticos, el control de los pacientes renales? ¿Dónde están los pacientes neurológicos? Esos pacientes están abandonados, los pacientes que tienen neoplasias. Entonces, esos pacientes no son atendidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que no vaya a ser que termine la pandemia y vamos a tener una sobrecarga de esos pacientes que no han sido atendidos, porque esos pacientes no pueden atenderse. Porque Claro. todos los hospitales ahora son COVID. Entonces, esos pacientes, a duras penas, tienen que ir a clínicas, se automedican, y realmente pues es un problema. Yo creo que no van a descansar ustedes, porque después de la pandemia, efectivamente va a venir después el que ustedes puedan atender a los pacientes que no se han podido atender, que están Así es, esperando ser atendidos. así es, señor Javier. Ok, Así es. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos de LM Digital, por vernos. Hasta el próximo domingo. No se pierdan, Eso. todos los domingos a las 5 de la tarde está la hora médica a través de LM Digital. Muy buenas tardes. Gracias, amigos. Gracias, Buenas doctor tardes. Valverde. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias a luego, todos. hasta luego, Muchas doctor. gracias. Hasta luego, Muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias.